Poderoso es el Señor. ¿Quién vive, amada iglesia? Y a su nombre. Y a su nombre. Poderoso es Dios. Aleluya. Sea bendito su nombre en esta tarde. Nos sentimos contentos, alegres porque Dios ha sido bueno y que nos tiene una vez más en este lugar para alabar y glorificar de su santo nombre. Amén. Poderoso es el Señor. El propósito de estar aquí en este lugar no es como mucha gente dice, es que ellos porque son buenos, por eso están en la iglesia. No. Estamos aquí porque somos necesitados de Dios. Porque necesitamos de Dios todos los días de nuestras vidas. Queremos que Dios nos guíe en nuestros pasos donde quiera que caminemos. Gloria a Dios. Por eso estamos en este lugar. Y si nosotros por eso vamos a ser santos, dice la bendita palabra del Señor, así es como vamos a santificar nuestra vida. Hoy estaremos hablando bajo el tema, el amor de Dios hacia nosotros. Amén. El amor de Dios hacia nosotros. Abra su Biblia, primera de Juan 4:16, para la honra y gloria de nuestro Señor. Estaremos viendo hasta su versículo 21. Primera de Juan 4:16 y estaremos viendo hasta su versículo 21. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Cuando todos lo tengan, me contestan con un amén. Aleluya. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, a nuestro amado Jesucristo y a su Santo Espíritu. Y a nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues con él así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano, ¿a quién ha visto? El que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Poderoso Señor, en esta tarde, la honra y la gloria es para ti, mi Señor Jesucristo. Señor Dios Todopoderoso, te ruego, Señor, que seas tú hablando hacia vuestras vidas. Señor, tu palabra es bendita, Padre. Sabemos que tú estás en este lugar. El grande, el poderoso eres tú, mi Señor. Tú eres el único Dios que puede perfeccionar, Señor, tu amor hacia nosotros y nosotros hacia ti a través de tu palabra, Padre. Te pido, Padre Santo, que abra vuestros entendimientos, vuestro corazón, para que esta palabra lo atesoremos, Señor, y den fruto. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre bendito. Bendice a este remanente fiel, Padre Santo, que se encuentra en este lugar, Padre bendito. Somos necesitados de ti, Padre Santo. Necesitamos mucho de ti, Señor. Ayúdanos cada día más. Fortalécenos, Padre Santo. No permita que vuestra fe mengue, Señor, sino que crezca cada día más hacia tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esta bendita palabra del Señor, amada iglesia, es tan maravilloso. Porque aquí nos demuestra el amor de Dios que tiene hacia vosotros. Esta bendita palabra del Señor dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Por qué decimos que Dios es amor? ¿Y por qué decimos que nosotros
hemos conocido el amor de Dios. Porque si nosotros vamos en el Evangelio de Juan 3:16, ahí encontramos el amor de Dios, cómo es que ha amado el mundo entero. Dice la bendita palabra del Señor que en ese entonces el Señor envió a su Hijo para rescatarnos del pecado donde estábamos muertos, sin esperanza alguna de vida eterna. Y entonces dice la bendita palabra del Señor en esta tarde: nosotros hemos conocido y creído en el amor que tiene Dios para con nosotros. Yo no sé si usted cree que Dios nos ama tanto. Aunque para el mundo nosotros seamos locos, aunque para el mundo piensen que nosotros estamos gritando así en balde, pero para Dios es agradable. Para Dios nosotros somos preciosos, porque somos los que representamos la figura de Dios, que le alabamos, aunque no lo vemos, pero estamos alabando y glorificando, y creemos que hay un Dios poderoso que nos ha amado tanto, que ha dado su vida por nosotros. Aleluya. Por eso nosotros glorificamos a Dios, porque hemos conocido y creído en el amor de Dios hacia nosotros. Esta bendita palabra del Señor, cuando nosotros vemos a través de la bendita palabra de Dios cuánto Dios ha amado este mundo entero. Pero el mundo no quiere nada de Dios. El mundo no quiere nada de Dios. Si les pregunta, ¿crees en Dios?, te dicen que sí, pero al rato se olvidan de Dios. Y dice la bendita palabra del Señor que no podemos servir a dos señores. Tenemos que servir a uno solo. O servimos a Dios o al mundo. Por eso nosotros, los que hemos creído en el amor de Dios, creemos que hay un Dios de poder que nos ama. Y ese Dios ha entregado su vida, ha derramado su sangre en la cruz del Calvario para que usted y yo volvamos a la vida eterna. Gloria a Dios. Muchos de nosotros anteriormente estábamos perdidos en el lodo cenagoso. Nos hablaban de que había un Dios, pero más nunca nos explicaron el amor de Dios hacia nosotros. Como todo el mundo lo sabe ahorita. Ahorita todo el mundo lo sabe que hay un Dios, pero no hacemos caso a lo que Dios pide a nosotros. ¿Qué es lo que nos pide Dios hacia nosotros? Santidad, obediencia. Y cuando tú ves a la gente que te dice que cree en Dios y ves la conducta, los frutos que ellos están demostrando, como lo dice Mateo 7:20, cuando ves los frutos de la persona, dice, este no ama a Dios. Y si lo reprendes, le dice, tú no amas a Dios, todavía se enoja. Sea bendito el nombre del Señor. Todavía se enoja cuando le dice, tú no amas a Dios. Porque si amaras a Dios, hicieras lo que Dios le agrada hacerlo. Por eso dice la palabra del Señor: y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. La palabra bendita del Señor es tan clara, amada iglesia. Si usted permaneciera en el amor de Dios, Dios permanece en ti. Y Dios no va a querer que tú cometas tantas cosas, tantas barbaridades, lo que a Dios no le agrada. Y si tú permaneces en el amor de Dios, tampoco vas a querer que Dios se enoje contra ti. Porque Dios también se encela con su pueblo. Y muchos de nosotros hemos descuidado esta palabra. Solo cantamos y decimos que nosotros nos vamos con Dios. Solo cantamos y decimos, si Cristo viniera hoy, ¿a dónde iríamos? Y muchos decimos, con Cristo iremos. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Amas la palabra de Dios? ¿Amas en verdad la palabra de Dios? ¿Está Dios en verdad en tu corazón? ¿O nomás está, como dijo mi maestro, este pueblo
de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Estos tiempos, amada iglesia, es para que nosotros vivamos lo que la palabra nos enseña. Por eso dice la bendita palabra del Señor: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Si nosotros hemos creído en Dios, si nosotros nos hemos entregado en Dios, cuando Dios ordene a los ángeles, al arcángel, al sonar la trompeta, nosotros vamos a ser arrebatados en las nubes. ¿Cuántos lo saben eso? Pero aquellos que no se ha perfeccionado su amor hacia Dios, ni Dios hacia ellos, ni cuenta se van a dar. Y en ese momento va a haber mucha sorpresa. En ese momento lo he predicado y lo vuelvo a predicar, que muchos de aquellos que predican, muchos de aquellos que cantan a Dios, en ese momento ni siquiera se van a dar cuenta que suena la trompeta, porque su corazón está lejos del amor de Dios. Su corazón no se ha perfeccionado en el amor de Dios. ¿Por qué lo digo? Para que nos preparemos. ¿Qué dice la palabra bendita del Señor? Efesios 1:4, para la honra y gloria del Señor. Sea bendito el nombre de mi Padre. Dice la palabra bendita del Señor desde su versículo 3: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Oiga lo que dice la palabra. ¿Para qué te escogió el Señor? El Señor te escogió para bendecirte. ¿En dónde? Dice la palabra: en los lugares celestiales, allá donde están los ángeles, donde están nuestro Padre Celestial. ¿Y para qué te escogió? Dice la palabra: para que fuésemos rebeldes, para que fuésemos mentirosos, para que fuésemos calumniadores, para que fuésemos chismosos. No. Dice la bendita palabra del Señor que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que seamos santos, sin mancha, delante de nuestro Dios. Y entonces, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo te estás acercando a Dios? ¿Estás viviendo el amor de Dios en tu vida? Sea bendito el nombre del Señor. En estos últimos días hemos venido predicando que es necesario que nos arrepintamos. Dios ha sido tan grande, tan maravilloso para con todos vosotros, pero también nos demanda de que nosotros vivamos en santidad. Si nos escogió el Señor es para que vivamos en santidad, para alabanza de su nombre, dice en su versículo 5. En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos mediante de Jesucristo, según puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. Oiga lo que dice la palabra. Cuando nosotros nos ha escogido nuestro Maestro, es para que nosotros le alabemos, le glorifiquemos sin temor. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es puro, Él es digno, merecedor de toda honra, merecedor de toda alabanza. Él es nuestro Señor. Por eso nosotros, como hijos de Dios, debemos de presentarnos ante nuestro Dios con toda seguridad, confiadamente, de que tu alabanza llega como olor grato ante su presencia. Aleluya. Pero si estás cantando, aleluya, alabaré, que ni siquiera pasa en este techo tu alabanza, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. No.
Dice la palabra bendita del Señor que nosotros debemos de servir en la obra del Señor como hombres santos delante de nuestro Dios. Y debemos de alabar confiadamente en Jesucristo. Él es el que vive, Él es el que reina. Dice la bendita palabra del Señor. ¿Y cómo yo puedo ser santo? ¿Cómo puedo santificar mi vida? Viviendo en obediencia. Ser humilde delante de los ojos de Dios. Ser obediente delante de los ojos de Dios. Porque en estos últimos tiempos hay mucha arrogancia entre nosotros. Pero queremos ir al cielo. Hay mucha arrogancia entre nosotros. Si yo dije que se va a hacer, se va a hacer. ¿Y usted quién es? No. Dice la palabra del Señor que debemos de tener amor. Cuando ves a una persona en ese nivel, mejor apártate. Porque ¿qué va a pasar ahí? Si tú amas la palabra y amas a Dios y sabes que Dios te ha amado, en ese momento vas a empezar a discutir y pones triste al Espíritu Santo de Dios. Porque dejas y entra. Porque tú nomás que permitas un pedacito, un lugar que le des a Satanás, que entre en tu corazón, y verás cómo te va a destruir. Como decía la palabra el día sábado, tantito que dejó el varón Sansón entrar el orgullo en su corazón, la arrogancia en ellos, dice la palabra que Dios se apartó de ellos. Y mucho de nosotros es lo que va a pasar en nuestras vidas. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros no debemos de dar lugar al diablo en nuestro corazón. Aprendamos más a amar y amar y amar a Dios para que podamos amarnos los unos a los otros. Porque hay mucha gente ahora que en vez de levantar a su hermano, en vez de levantar a su hermana, está sirviendo de piedra de tropiezo. Está sirviendo de piedra de tropiezo. Lo dice la palabra de Dios. Dijo mi maestro cuando predicó: es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel de quien por él viene el tropiezo, dice. Por eso, antes de hacer las cosas, antes de decir algo, piensa bien si no vas a lastimar a tu hermano. Porque si no, tú mismo recibirás tu recompensa delante de nuestro Dios Todopoderoso. Y después te vas a quejar porque estoy viviendo así. ¿No será que estás viviendo mal delante de los ojos de Dios? Por eso nosotros es necesario que limpiemos vuestra vestidura. Su versículo 18 dice: el amor, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí el castigo. ¿Por qué hay temor en nuestra vida? ¿Por qué no estamos entregados por completo en el Señor? ¿Por qué hay temor en nuestro corazón, en nuestro caminar? Porque no estamos entregados completamente en el amor de Dios. Porque si nosotros estuviéramos entregados completamente en el amor de nuestro Señor Jesucristo, no debe haber temor en nosotros. No debe de haber duda en nosotros. Lo dice la palabra. Porque el que no se ha entregado por completo tiene ese temor. Y entonces ese temor que tiene en su corazón lo lleva al castigo. Y muchos han llegado hasta la muerte. ¿Por qué? Porque se avergüenzan del evangelio. Porque temen qué va a decir mi hermano, qué va a decir mi hermana, qué van a decir los demás. Si yo empiezo a alabar a Dios, se van a burlar. Si empiezo a cantar, me van a criticar. ¿Qué importa lo que diga el diablo? ¿Qué importa lo que diga el mundo? Usted preocúpase lo que dice el Señor. Mi hijo, mi hija me está glorificando. Eso es lo interesante, que seas aprobado como siervo de Dios delante de los ojos de mi maestro. Sea bendito el nombre del Señor, aleluya. Pero muchos de nosotros, una burla, una crítica: ya no voy a cantar, ya no voy a predicar. Imagínate
Si pasarás tantas luchas y pruebas, tantas vituperaciones, ya ni siquiera vas a querer llegar al culto. No, tú no vienes a cantar a los hombres, ni a los hermanos, ni a las hermanas. Tú vienes a cantar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vienes a alabar al Cristo de poder. Vienes a alabar a aquel que te lavó con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. A Él sea la honra y la gloria y toda la alabanza. Aleluya. Yo no sé cantar, yo no sé predicar, pero lo único que sé, que el que perfecciona su amor hacia mí para poder llevar este mensaje es mi Dios Todopoderoso, que a través de su Santo Espíritu nos ha estado guiando hasta en este día. Sea bendito su nombre, aleluya. ¿Cuánta gente no han querido destruir el ministerio? Pasan meses, años criticando, pero de esos hay que hacer oídos sordos. ¿Por qué? Porque nos espera un galardón grande en los cielos. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Nosotros tenemos que acercarnos hacia Dios. Porque nosotros debemos de alabar y glorificar a Dios. Porque nosotros debemos amar a Dios. Dice la bendita palabra del Señor: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Porque Él dio su vida antes de que tú nacieras. Ya hubo alguien quien derramó su sangre para que tú no sufrieras la paga del pecado, que es la muerte. Hay alguien que derramó su sangre, y ese alguien tiene un nombre, y su nombre es Cristo Jesús. Su nombre es Cristo Jesús. Él es el que te ha hecho libre. Él es el que te ha hecho libre para alabanza de su nombre. Aleluya. Eso es el que merece alabanza y honra y gloria. No son los pastores, no son los diáconos, no son los líderes. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es mi Cristo Jesús, aleluya. Por eso dice la palabra: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Es necesario que nosotros, como hijos de Dios, nos acerquemos hacia Dios, amada iglesia. Es necesario nosotros, como hijos de Dios, busquemos más y más de Dios todos los días de nuestra vida. ¿Por qué lo digo? Porque vienen tiempos difíciles para esta tierra. Dice la palabra bendita del Señor, Romanos 3:24, dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para que se manifestare su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando tú te acercas a Jesucristo, todos tus pecados quedaron atrás. Te acercas a una nueva vida. Te acercas a un nuevo caminar, con tanta libertad, gozo, lleno de alegría, que has conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha pasado por alto todas tus faltas que has tenido. Porque somos unos grandes pecadores, pecadoras, pero venimos en los pies del Señor, nos acercamos hacia Dios, y Dios se acerca hacia vosotros. Dios se acerca hacia vosotros. Con esto no le estoy diciendo que no somos pecadores. Somos pecadores, pero con una diferencia: que somos pecadores arrepentidos, que nos hemos arrepentido, que le hemos fallado a nuestro Maestro, y que seguiremos buscando la santificación de nuestra alma para alabanza de su nombre, para que nuestro Dios Todopoderoso sea glorificado aquí en la tierra, aleluya. Pero es necesario que nosotros, como recibimos gratuitamente esa salvación, no es por obra. Lo dice Efesios 2:8. No es por obra, es mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es un don de Dios que nos ha dado hacia nosotros. Porque nosotros nunca vamos a poder pagar
lo que Dios hizo hacia nosotros. Por gracia somos salvos. Por gracia nos ha amado el Señor. Sigue diciendo la palabra en su versículo 20 de su capítulo 4 de Primera de Juan. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice la palabra. A veces decimos amar a Dios, pero a nuestros hermanos nomás lo estamos quedando viendo con reojos. Nomás estamos viendo que va a cometer error mi hermano, mi hermana. Ahí estamos viendo nomás, poniendo el dedo acusador. Y decimos que amamos a Dios. Ya basta de ser hipócrita. Ya basta de ser tan hipócrita. Si amamos a Dios, amemos también a nuestro hermano que lo estamos viendo. Si no amamos a nuestro hermano que estamos viendo en esta tierra, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Sea bendito el nombre de mi Señor. Cuando ves cometer un error mi hermano, en vez de ayudarlo, vas y lo empiezas a criticar y a murmurar. Comete un error mi hermana, en vez de ayudarlo, empiezas a criticar. En vez de levantarlo, tomarlo de la mano, decirle, hermano, hermana, no te preocupes, Dios está con nosotros, Él nos levantará. Empiezas a murmurar. ¿Cómo va a creer la gente que amas a Dios? Ama a tu hermano, ama a tu hermana. Levántalo si necesita que le pongas una mano. Dele la mano, levántalo, gloria a Dios. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. La palabra bendita del Señor es tan claro que nos habla, pero nosotros somos tan duros de corazón, llenos de terqueza en nuestro corazón. Por eso nosotros como hijos de Dios, si decimos que amamos a Dios, demostremos amando a nuestros hermanos. Ya no estemos criticando a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Porque si no, amada iglesia, viene Cristo y nadie se va a dar cuenta. Qué triste va a ser ese día. Dice la palabra, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Muchas de las veces en nuestra vida llegan vituperaciones, llegan cosas. Cuando uno se queda callado, piensa la persona, ya lo dominé. No sabes que esa persona se está poniendo a cuenta con el Señor. No sabes que esa persona está pidiendo fortaleza a Dios para seguir adelante, para que no caiga en tentación, para que no caiga en esas provocaciones que está provocando. Él se está reforzando con el Espíritu de Dios. No es porque te ha dado tu lugar, es porque teme a Dios. Es porque teme a Dios. Si no te contesta es porque su temor está en Dios y su confianza está en el Todopoderoso. Podría decir, ya ves cómo lo dominé fácil. No. Lo que pasa, dice la palabra bendita del Señor, que cuando te quedas callado es cuando mucho más le duele el diablo. Porque no caes en su provocación, porque no caes en lo que te está provocando. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos de demostrar cómo es tan grande el poder de Dios hacia nosotros. Quiere ver de menos a tu hermano, hazlo, pero con conocimiento. Que si estás despreciando a tu hermano, tu hermana, estás despreciando a Dios. Y con el que vas a dar cuenta es con el Todopoderoso. Cuando Cristo venga, cuando Cristo suene las trompetas, entonces ahí es donde te darás cuenta.
Por eso dice la palabra, su versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así dice la palabra. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Muchas de las veces nos dicen de cosas. A mí cuánta gente no me ha etiquetado cosas, pero yo solo le contesto con la Biblia. Yo solo le contesto con la palabra de Dios. Como dice la bendita palabra del Señor: el que tenga oído, oiga. Y si está viendo lo que dice la palabra bendita del Señor, ahí se da cuenta si en verdad te está haciendo bien. En vez de caer en esas provocaciones, contéstele con la palabra. Porque Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto, le contestó con la palabra. Le citaba la bendita palabra del Señor. Igual nosotros, cuando algo llega a nuestra vida, confróntalo con la palabra. Porque en esta bendita palabra dice el apóstol que es como una espada de doble filo que penetra hasta la coyuntura del ser humano. Ahí es donde se va a dar cuenta de que esta palabra no se juega. Nosotros, como hijos y hijas de Dios, debemos de saber cómo vivir nuestras vidas. Debemos de saber cómo andar con nuestra vida. Ya dejemos de andar jugando con el pecado. Decir amo a Dios y amo al mundo. No. O amas a Dios o amas a Dios. Eso es la palabra correcta. Su versículo 10 de ahí de 1 de Juan 4 dice: en esto consiste que el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amar los unos a los otros. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que haya contienda entre nosotros, que haya malas caras entre nosotros, que haya rencor entre nosotros, que haya odio entre nosotros. No. La palabra bendita del Señor dice que si nosotros nos ha llegado ese regalo de Dios, de que somos hijos de Dios, hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor, dice que demostremos amar a esa persona. Hermano Moncayo, es que me han tratado mal. No importa, tú demuestra el amor que tienes de Dios en tu corazón. Así es como vas a vencer al diablo, y así es como el diablo se va a huir de ti. ¿Por qué? Porque amas a Dios y Dios te ama a ti. No estás solo, estás con Cristo, y el Santo Espíritu de Dios está y se pasea contigo. Sea bendito el nombre del Señor. Cuando más te desprecian, es cuando más te acercas a Dios. Cuando más te desprecias, es cuando más derramas tus lágrimas hacia Dios. ¿Y por qué? Porque no le quieres fallar a Dios. No es porque no le quieras fallar a tu esposa. No es porque no le quieras fallar a tu hijo. No es porque no le quieres fallar a tu esposo. Porque no le quieres fallar al dador de la vida, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Sea bendito su nombre. Por eso le alabamos, le glorificamos. No importa de lo que nos diga, no importa de lo que nos critique, seguimos alabando, porque estamos en victoria con nuestro amado Jesucristo. Aleluya. Se sufre, sí. Se llora, sí. Yo he llorado. Ustedes me ven contento, alegre, alabando, glorificando a mi Dios. Pero también he derramado mis lágrimas. ¿Por qué? Porque digo, Señor, cuán dura es tu palabra. No te pido que me quites las pruebas, las luchas. Te pido que tu gracia y tu amor se perfeccione en mi vida. Dame fuerza a seguir adelante, le digo a mi maestro.
¿Por qué? Porque quiero un galardón. Quiero recibir lo que Dios tiene preparado para mí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lucas 6, 22, si no me equivoco, 22 y 23. Lucas 6, 22 y 23. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y vituperen y desechen vuestro nombre como malos por causa del Hijo del Hombre. Su versículo 23, qué maravilloso nos dice: gozaos en aquel día, alégrense, dice, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Aleluya. Cuando te desprecien, cuando hablen mal de ti, cuando inventen cosas, en vez de ponerte triste, alaba, glorifica a Dios, glorifica a Dios, glorifica a Dios, glorifica a Dios, porque es grande tu recompensa que tienes en el cielo. Aleluya. Cuando son más criticados es cuando más vas a recibir de Dios. Cuando más llores es cuando más vas a recibir de Dios. Dice la palabra de Dios que aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Isaías 43. Y eso es sinónimo de que vendrán tantos problemas sobre ti. Van a querer destruirte, van a querer acabar contigo. Pero dice la palabra, no llegará. ¿Por qué? Porque mío eres tú. Yo te puse nombre. Mío eres tú, dice el Señor. Mío eres tú, dice el Señor. Sea bendito su nombre, aleluya. Poderoso es el Señor. No se aflija lo que esté pasando. Aprenda a amar a Dios, porque Él te ha amado primero. Y nunca nos dejará solo. Nunca nos dejará solo. A pesar de las luchas y de las pruebas, Él siempre va a estar contigo. Por eso es necesario, amada iglesia, de que usted y yo aprendamos a vivir este evangelio. De que usted y yo aprendamos a vivir este evangelio, a amar de verdad la palabra de Dios y demostremos con nuestros hermanos. Demostrémoslos ese amor que hay entre nosotros. Y demostremos el amor de Dios que hay en nuestra vida. ¿Cómo? Viviendo en santidad. Como dice Efesios, viviendo en santidad. Ya no pecar más. Ya no seguir pecando. Apartémonos del pecado. Apartemos de las cosas que Dios no le agrada. Vivamos en santidad. Hemos predicado cuántas veces que Cristo viene pronto. La pregunta es, ¿cuánto están preparados para recibir a nuestro Maestro? ¿Cuánto están preparados si Cristo viniera hoy? Están preparados para la Navidad, pero no están preparados para recibir a Dios. Que el Señor reprenda al diablo. Pensando ya en esas cosas y ni siquiera están preocupados en las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios que no participemos con las cosas del mundo. Pero muchos ya estamos poniendo nuestra confianza, nuestra mirada en las cosas del mundo. Y si nos pregunta, ¿amas a Dios? Sí. Amo a Dios y Él me ama a mí. Pero también amas al mundo. El amor de Dios no está en ti. ¿Lo dices tú? No, lo dice la Biblia. Por eso me gusta hablar con citas bíblicas, porque si se van a enojar, si me van a criticar, critíquenme, pero le estoy hablando lo que mi maestro me enseñó. Le estoy hablando lo que mi maestro me enseña, que nosotros no debemos de participar en las cosas de este mundo. Sea bendito el nombre del Señor. Amada iglesia, si en verdad amamos a Dios, debemos de saber cómo diferenciar las cosas del mundo con las cosas de Dios. Dios no es un juego y Dios no está jugando. Si Él dice que te va a destruir, te va a destruir.
Y no te va a destruir porque sea malo, porque Él es perfecto, Él es santo, Él es justo, Él es fiel. Te va a destruir por la desobediencia que hay en tu corazón. Porque muchos de nosotros queremos hacer las cosas mejores que como Dios la ha ordenado. Y no es así. No es así. Primero es Dios, segundo es Dios, tercero es Dios, y para siempre Dios es primero. Y por eso nosotros, si amamos a Dios, así como Dios nos ha amado a nosotros, aprendemos a honrar y a respetarlo. ¿Para qué? Para recibir nuestra recompensa. Cristo le ama. Cristo le ama. Cristo le ama. Cristo le ama, así como me ha amado a mí, así le ama a usted, así le ama a todo el mundo. Pero solo falta que el mundo se arrepienta y se acerque a los caminos del Señor. Amada iglesia, y es tiempo que estemos preparados. Y es tiempo que estemos preparados. Muchos piensan que esto es un juego. Pero esto no es un juego. Si la venida del Señor Jesucristo, que anunció en su palabra de las cosas que van a acontecer de la venida, cuán más cerca está su arrebatamiento de su iglesia. Si está cerca el regreso de nuestro Maestro, cuán más cerca no está el arrebatamiento. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para ese día? Porque si te quedas en ese día, vas a desear no haber nacido. Porque entonces, si has visto sufrimiento en estos tiempos, ahí sí lo verás lo más difícil. Vas a ver cómo van a decapitar a la gente. Vas a ver cómo van a destruir a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, por ser desobediente de la palabra. Pero qué maravilloso fuera que si sonara las trompetas hoy, todos los que estamos aquí reunidos, nos vamos al encuentro de nuestro Maestro y decimos en ese momento, cuando estemos allá en la gloria, valió la pena servir en verdad a nuestro Maestro, valió la pena de arrepentirnos de nuestra maldad, porque aquí estamos enfrente del Cordero de Dios. Aleluya, sea bendito su nombre. Qué maravilloso va a ser ese día. Cuando veas a mi hermana allá, mis hermanos, los jóvenes. Cuando los jóvenes se acerquen a Pablo, a Moisés, yo prediqué allá de ti, pero ahora te estoy viendo cara a cara. Cuando veas a nuestro amado Jesucristo y digas, por ti soy salvo. Gracias por derramar tu sangre, aquí estoy. Gracias por comprar mis pecados, aquí estoy. Qué maravilloso va a ser ese día. Pero qué triste es si nosotros al despertar en una mañana no encontremos a vuestros hijos, a vuestras esposas, a vuestros esposos, a los siervos de Dios. Qué triste va a ser ese día. Dice la palabra que ahí llorará hasta el más valiente. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor les bendiga. Y si Dios así lo quiere, nos vemos para el día martes a las 7 de la noche. Sigamos adelante en la obra del Señor. Cristo nos ama y nos ama con todo su amor. No más que tengo un anuncio para el día sábado. Nos invitó nuestro hermano Pastor Minor para que estemos en la ciudad de Richmond en un culto para los que puedan estar y llegar allá. Allá nos vamos a ver el sábado. Sea bendito el nombre del Señor. Y los que no puedan estar, no puedan viajar, oren por nosotros los que vamos a viajar. Necesitamos de sus oraciones, porque así es como Dios se perfecciona su amor en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga a toda amada iglesia.